y agregó que al menos no tenían que preocuparse por mí, porque podía valerme por mí misma. Ellos realmente creían que su negligencia era un cumplido. Salí temprano de esa reunión, pero no antes de notar algo raro. Mi abuelo, el padre de mi papá, me había sacado del evento. Me había apartado antes de ese día y me preguntó cómo estaba. Él era la única persona en la familia que parecía preocuparse. No dijo mucho, pero la forma en que me miró ese día se quedó conmigo, casi como si se estuviera disculpando por algo que no podía arreglar. Unos meses después, me enteré de que ni siquiera estaba incluida en el testamento de mis padres. Ethan y Victoria eran los beneficiarios del fideicomiso familiar, pero yo no. Mi mamá me lo dijo, sin que nadie lo pidiera, que era porque yo era independiente y no lo necesitaba. No solo fue doloroso, fue enfurecedor. Ethan y Victoria habían quemado cientos de miles de dólares en proyectos fallidos y compras de lujo, pero aún así los premiaban por ello. Por esa misma época mi abuelo enfermó. Él era quien administraba el fideicomiso familiar, y se rumoraba que se transferiría el control a mis padres. No podía imaginar una peor idea. Curiosa, comencé a investigar sobre el fideicomiso y las finanzas de la familia. Lo que encontré fue un desastre. Ethan había estado utilizando los fondos del fideicomiso para financiar una serie de startups tecnológicas fallidas. Y Victoria había agotado decenas de miles en bienes de lujo y viajes de negocios que en realidad no eran necesarios. Mis padres habían encubierto la mayoría de las cosas, probablemente para proteger la reputación de la familia. No dije nada de inmediato. En cambio, contacté a un viejo amigo de la universidad que se especializaba en derecho sucesorio. Hablamos sobre algunas opciones y comencé a ver un camino a seguir. Mientras tanto, mi abuelo empezó a confiar más en mí, diciendo que lamentaba cómo habían resultado las cosas con la familia. Sugirió que le gustaría que el fideicomiso fuera a alguien responsable. El resto de la familia ni siquiera notaba que nos estábamos acercando. Estaban demasiado ocupados peleando sobre quién se quedaría con qué cuando mi abuelo muriera. En un momento, Ethan incluso bromeó sobre vender la propiedad familiar para cubrir sus deudas. Estaban tan seguros de su derecho que no vieron lo que venía. Luego, mi abuelo me invitó a una reunión familiar sobre el fideicomiso. Era la primera vez que sentía que podría tener algo que decir sobre el futuro de la familia. Y estaba lista para asegurarme de que las cosas nunca volvieran a ser como antes. Cuando terminó la reunión sobre el fideicomiso, estaba lista para asegurarme de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Ya podía sentir que no sería un camino fácil. Mi abuelo, sentado al frente de la larga mesa del comedor, se veía frágil pero decidido. Mis padres y hermanos estaban todos allí, actuando como si esto fuera solo una formalidad. Estaban tan confiados